simplemente la va a reformar con ciertas pinceladas, con el pincelazo, como se dice. Buenos días, un gusto estar aquí, gracias a la oportunidad. Un saludo para todos los oyentes de Radio Huancavilca. La malhadada ley de plusvalía fue un zarpazo al patrimonio de los ecuatorianos, castigando su legítimo afán de prosperidad, y obedeció a un trauma, a una tara y a un dogma en particular del expresidente Correa. Para él, al igual que la exministra Duarte, uno tenía que vender al mismo valor que compró. Bueno, al principio ni siquiera se veía lo que era la plusvalía. Después decían que no existía. Después dijeron que no se cobraba. Después también manifestaron que por qué no la cobraba el Estado, porque claro, él pensaba que el Estado era él. Después poco a poco le fueron informando que la plusvalía siempre la han cobrado, el 10% la han cobrado los municipios, que también son el Estado. Pues bien, esa normativa que obedeció, como le digo, un capricho en particular que venía atado a la ley de herencia, más el mensaje lesivo que conllevó, porque cada ejemplo que ponía el presidente era peor que otro, generó, como hemos ido conversando, un clima de desconfianza y de incertidumbre. Y si usted adicionalmente toma en consideración que el impuesto que se le puso era del 10 al 75% a la segunda venta, no a la primera, usted en la práctica está hablando de una confiscación, y así se lo ve en el mundo del derecho tributario. Ese cóctel, impuesto del 75%, más mensajes perniciosos, lesivos, crearon un ambiente que no era el adecuado. ¿Qué terminó pasando? Se paralizó la construcción, que como todo el mundo conoce es un dínamo generador de empleo, tiene un gran efecto multiplicador. 4 trimestres en decrecimiento. Lo más importante, uno de los sectores que mayor empuje y auge tenía era el sector de las viviendas de interés social. Inclusive los empresarios han estado muy gustosos de trabajar en esa línea, tanto en Mucho Lote 1, 2, Mi Lote 1 y 2, y los proyectos que también ha hecho el gobierno nacional. El presidente Moreno se ha dado cuenta de cuál es el problema, lo ha ratificado, lo ha manifestado en todas las cámaras de construcción del país. Si él quiere darle vida al programa que él tiene justamente vivienda, que lo trata con la misma importancia como si fuera salud y educación, y me parece que está bien y eso es digno de ser apoyado. El plan Toda una Vida, él sabe que tiene ese perno ahí clavado, que es esa ley de plusvalía. Ahora bien, ahí se va a ver una vez más quiénes son los asambleístas que están sujetos a un proyecto político y a los vaivenes de peleas internas, o quienes están a favor del pueblo. ¿Y por qué le digo aquello? Se preocupan de la palabra derogatoria, que no se puede dar marcha atrás, que etcétera. Habla inclusive de la especulación. Mire, Clever, yo estuve en la comisión que trató ese tema. En ningún pasaje de la ley se hace alguna diferenciación entre la especulación y la compraventa normal. ¿Quién puede estar en contra de la especulación? Nadie. Pero ya hay normas en varias legislaciones, en el COTAD, en la Ley de Ordenamiento Territorial, que no se cumplan o se culpan a medias. Ese es otro tema, pero no es por falta de normativa. Entonces, meter en un mismo saco al especulador de la persona que compra y vende, ya sea porque mejora sus condiciones de vida, y esto en todos los estratos económicos, o personas que para asegurarse, porque en su momento no confiaban en los bancos y pensaban tener un patrimonio, como la persona que tiene un departamento y se endeudaba para el segundo departamento, para ponerlo a alquilar y para que se pague por sí mismo, con una costumbre que yo no le veo ningún mal, ningún ilícito, para el gobierno se convirtió prácticamente en un acto doloso. ¿Qué es lo que concierne ahora? Dicen que si se deroga, no se deroga, si se reforma, no se reforma. Si usted quita el 75%, lo deja en el 10% que toda la vida existió, y le quita ese mensaje del correísmo en contra de la propiedad privada, ya bastante se ha hecho, me creo amigo. A los oficialistas que les preocupan los adornos, las formas, que se dé para atrás, etcétera, cuando lo que hay que dar es un salto para adelante, que se queden con sus lemuleyadas. Lo que al sistema de la construcción le interesa, lo que fomenta el empleo, es tener señales claras de confianza en seguridad jurídica, y no tener una ley que lastimosamente se convierte en un dogal, en un castigo hacia la prosperidad, y que tiene inclusive
un tributo que es de carácter confiscatorio. Con eso avanzaríamos bastante y el presidente sabe que apenas ingrese esa normativa, porque solo él tiene la iniciativa de carácter tributario, contará con nuestro respaldo como no puede ser de otra manera. Usted como legislador y enviarlo a ustedes a la... Por información pública dada en su enlace del día viernes, supo manifestar que le ha pedido al equipo que trabaje en esa línea para lo que él llama una revisión. En español, la revisión es quitar el 75% y dejar de hablar tanta cosa en contra de un tema tan delicado como esto. No ha llegado obviamente todo ese informe, eso tiene que ser como una reforma de carácter tributaria, solo la puede presentar el presidente de la República. Pero quiero ser enfático para todos los oyentes de Huancavelica. Miren, cuando se trabajó este tema al apuro en diciembre del año pasado, aprovechando Navidad y fin de año, tratando de sorprender y dar un tapetazo a la ciudadanía, aprovechando las fiestas, para que queden los registros históricos de esta farsa, iban los funcionarios del Ministerio de Vivienda. Claro, no iba la ministra Duarte porque obviamente no tenía la cara para poder afrontar todo lo que le íbamos a decir. Y por ahí fue, creo que fue el subsecretario. Entonces se le preguntó, ¿pero por qué el 75? Porque nunca hubo ningún estudio para determinar por qué era 75, 72, 64, 69, por poner un ejemplo. Nunca lo pueden justificar. Pero como ya no le quedó otra, ¿sabe lo que dijo? Dice que era un impuesto disuasivo, que era un impuesto básicamente para que la gente no genere el hecho, y puso como ejemplo que era como cuando a las armas le ponen impuestos altos para que la gente no compre armas como en Estados Unidos, inclusive aquí en el Ecuador, puso el ejemplo. O sea que comparó comprar y vender casas con comprar y vender armas. Con ese tipo de señales, por eso reitero, de mensajes, alguien se puede sorprender de qué es lo que pasó después. Y esto que de pasada le estoy contando 2, 3, 4 cosas. Usted vea en retafila todas las barrabasadas que dijo el expresidente Correa con respecto a las casas. Por favor, ya que se haya mantenido, no se retroceda más, ya es bastante. Así que veo que el presidente quiere darle un vuelco a la situación. Pues bien, trabajemos en esa línea, quitemos ese impuesto pernicioso y vamos a trabajar en generar empleo, que es lo que la gente quiere. 7-16 La reforma o la eliminación de la ley de plusvalía es uno de esos aspectos, uno de esos puntos. ¿Qué otros aspectos o puntos de coincidencia existen hasta ahora? Mire, básicamente en temas de carácter tributario, lo dicen los sectores comerciales, el anticipo al impuesto a la renta ha conspirado contra el sector comercial y productivo del país. Una de las ciudades afectadas es Guayaquil y minó directamente el tema del empleo. Eso debe ser eliminado. Se debe pagar es la renta ganada, no lo que se piensa que se va a ganar. Aquí el Estado, voraz, insaciable, goloso, quiere confundir ingresos con renta, que no es lo mismo. A la empresa privada hay que darle también un respiro, así como se le ha dado la libertad de expresión a los medios de comunicación, que me parece que es correcto. También hay que darle un respiro, dejar de asfixiar a la iniciativa privada, que es la que genera riqueza y empleo. Otro ejemplo más, y veo que el presidente en su enlace el día viernes lo mencionó, quiere traer capitales. Perfecto, entonces no impida ese impuesto de la salida de divisas, que en la práctica se convirtió en un impuesto al ingreso de divisas. ¿Habrá alguna duda? Que si se lo puede sacar totalmente o puede ser gradualmente. Por ejemplo, Henry Kronfeld, asambleísta social cristiano que tiene experiencia en estos temas, ha analizado que se puede poner gradualmente e irlo bajando, pero ya está dando una señal para que los mismos capitales de ecuatorianos puedan volver a invertir en el Ecuador y que puedan generar plazas de empleo. Ahí le voy dando 2 señales. Tercero, una gran reforma conceptual, porque parte del problema ha sido un modelo estatista que privilegió a la burocracia, que privilegió que el Estado pudiera hacerlo todo en detrimento, en perjuicio de las actividades privadas. Hay una gran reforma de todo lo que se refiere a tramitología y la flexibilidad que debe tener la parte
comercial, la parte productiva. Adicionalmente, los incentivos necesarios. Y tener en claro que el Estado no debe ser un Estado derrochador, sino un Estado inversor, fundamentalmente en áreas neurálgicas y sensibles, con gran enfoque social, donde nosotros también creemos que se debe trabajar, que es salud, educación, vivienda, seguridad y justicia. El Estado no está para seguir en ningún tipo de experimentos que han sido muestras de despilfarro, porque en algún momento pues Correa pensó que el Estado también podía comercializar y hacer hasta medicamentos que no le corresponden, y fue un fracaso más en Farme. Vaya usted a saber, ya se pidió la información correspondiente, cuánto le costó ese otro experimento socialistoide, por citar entre otras, o el famoso Estado empresario, o todo lo que se ha manejado a través del tema de la comunicación, de los medios incautados. Entonces se necesita un Estado austero, que invierta mucho y que gaste poco, tanto en lo conceptual como en este aspecto de carácter legal. Nosotros estamos con una línea clara. Si el presidente trabaja en eso y presenta los proyectos, contará con nuestro voto. Si es en la línea de clavar más impuestos o de paquetazos, tenga la completa seguridad que nosotros lo vamos a rechazar. Y al mismo tiempo, nosotros hemos venido reclamando con énfasis temas de carácter social, de que el Estado también le deje de meter la mano a los fondos de seguridad de los trabajadores. Dicen que van a enviar un proyecto de reforma a la seguridad social, me parece muy bien. Nosotros hemos presentado también, podemos juntarlos. El seguro social le pertenece a los afiliados, no a la caja chica del gobierno. Un tema que para nosotros es vital y fundamental, como es reformar la ley de justicia, que se transformó en injusticia laboral contra los trabajadores, que limitó inconstitucionalmente sus utilidades, por poner un ejemplo, metiéndole la mano a su legítimo afán de prosperidad. No estamos de acuerdo, hemos pedido la reforma, pedimos también la inconstitucionalidad. El presidente puede dar un mensaje a los trabajadores. Así que hay varios temas en que se puede trabajar, básicamente en el ámbito económico, cuya finalidad principal es generar empleo. Pero ¿usted que su bancada de Alianza País o van a terminar convirtiéndose en fundamentales los votos de otras organizaciones políticas como Partido Social Cristiano a la hora de respaldar estas iniciativas que suenan lógicas pero bastante alejadas de aquello con lo que se manejó el Ecuador durante los últimos 10 años? El pueblo ecuatoriano sabrá juzgar a quienes antepondrían intereses de un proyecto político en particular, que ya ni siquiera es el del presidente actual en funciones, sino el del expresidente Correa, a los intereses inmediatos de la ciudadanía. Porque yo quiero ver, en el momento de una votación, quién va a ser el asambleísta del oficialismo que no va a votar por bajar, pero eliminar impuestos para dejar de ahogar al sistema productivo y privado ecuatoriano y poder fomentar el empleo, y quién quiere ratificar que existen esos tributos o aumentar. Ese será un momento, la verdad, e insisto, el pueblo ecuatoriano sabrá juzgarlo. No veo que haya ese ambiente, pero si quieren ir al suicidio político en aras del dogma, pues tendrán que ser castigados democráticamente hablando. Economista, ¿qué ver, chica? Sí, veo que ya el director general de rentas internas ya está trabajando sobre Una calculadora que pusieron, pero al revés, pues, porque todos los números que le salían, pues, eran, nadie sabía qué mismo era, pero todo el mundo sabía que si tú prendías la calculadora salía jodido. Eso sí lo tenía claro todo el mundo. Así que arregle bien la calculadora, que entiende que la economía es una ciencia social, básicamente, y que el presidente en esa línea necesita el apoyo de su equipo, no que su mismo equipo le ponga el pie, ¿no? A propósito, el Partido Social Cristiano, el Movimiento Moderno de Guerrero, se constituye en un apoyo, tal igual como lo dijo en su discurso en la sesión solemne del 25 de julio el alcalde de la ciudad de Guayaquil, en tanto en cuanto, obviamente, pues, vayan las cosas. Mire, el apoyo es a las ideas, el apoyo es a las acciones que beneficien al pueblo ecuatoriano. Aquí no hay ningún apoyo al presidente de la República. Nosotros somos oposición, una oposición democrática y de alternativa, que puede discrepar con dureza, pero jamás con bajezas. Eso es lo que nos diferencia de los extremistas, derecha incluida, valga la aclaración y la cuña comercial. Así que apoyo a proyectos políticos no puede haber.
sino que hay una oposición de altura que se ha reflejado tanto en la posición de nuestro líder, Jaime Nebot, líder de Guayaquil, líder nacional, que en una sesión, como debía ser, una sesión conmemorativa de orden, con discursos de orden a favor del país, con la coyuntura que tiene la ciudad y con lo que nuestra tendencia política, que cree en una economía social de mercado, con profunda convicción y solidaridad, cree que se debe hacer en el país. No es que son consejos, es nuestra visión. Nosotros tenemos que responder también nuestra posición ante la historia, qué es lo que sostenemos, qué es lo que creemos. Así que apoyar toda medida que beneficie a la colectividad, estamos ahí. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cómo el municipio no iba a apoyar el plan Toda una Vida con el tema de los terrenos en mi lote? Eso es lo que le interesa al pueblo llano. Que el Estado, en sus distintos niveles de gobierno, puedan articular y puedan coordinar, no subordinar, que no es lo mismo, para que trabajen para la gente. La gente lo que quiere es que la sirvan, no que se sirvan de ellos. Ese pragmatismo, esa sensatez que se había perdido en los últimos años, lastimosamente por altas dosis de sectarismo, de fundamentalismo, están siendo cambiadas por una ciudadanía que le exige a sus políticos apertura en vez de sectarismo, integración en vez de división. Eso es importante, así que no debe sorprendernos que haya coincidencias por encima de las diferencias. De ahí, apoyo de otro orden político no puede existir. Es apoyo puntual. Y a nivel de la legislatura, hasta el oficialismo sabe cuál es nuestra postura diáfana, directa y franca, a la luz del día y con las cartas encima de la mesa. Cuando haya que votar de común acuerdo entre todas las fuerzas políticas por dar cumplimiento a un mandato ciudadano, como fue por ejemplo la ley de paraísos fiscales, toda norma que en vez de restringir derechos respete los derechos ciudadanos o que propenda a la reactivación económica, que ha sido el sostén de nuestra actividad política a lo largo de décadas y el pueblo nos ha juzgado y conoce que cumplimos, nuestros votos estarán ahí. 7:26 en Huancavelica 8:3, acaba de dar un ejemplo. Ahora Leonardo Orlando tiene que cambiar la calculadora inversamente, y en ese orden el presidente todavía tiene a quienes hicieron política económica en el régimen anterior. El señor economista Patricio Rivera fue de todo, fue ministro coordinador de la política económica, ministro de economía, asesor económico, y ahora es asesor económico presidencial. Por ejemplo, el señor economista Diego Martínez, gerente de Banco Central, gerente de Economía y Finanzas, ahí está todavía de asesor. El mismo ministro actual de Finanzas, asesor en el directorio del Banco Central del Ecuador, en el régimen anterior. En ese orden, ¿ustedes qué han opinado? ¿Qué le están diciendo de pronto si le dicen al presidente Lenín Moreno? ¿Ah? Aquí no es de decir, porque aquí uno tiene una posición pública y se expresa a través de los medios de comunicación y lo hace a través del Parlamento ecuatoriano. Todo funcionario del Correato, de ese que lo vive rayando al presidente, todos esos funcionarios que son leales a quienes insultan al presidente, entre los cuales está el expresidente Correa, que le dice que no sabe ni lo que habla. Ya le tocó el mismo bitoque a él. Yo esa parte yo no entiendo. Si no sabía lo que hablaba, si no entiende economía y todos los vituperios que le dice Correa, pero fue el candidato de él, el de su partido, el más preparado, el símbolo supuestamente de la SAP, para que vean cómo se manejan los temas graves, importantes que tiene el país. Pero todo funcionario del Correato que tenga que ver, que esté inmiscuido en el desbarajuste fiscal, en el maquillaje, por decirlo menos, por no decir manoseo de las cifras, y que tenga un puesto en el actual gobierno, por lógica, porque no hay que ser cara dura, por sensibilidad debe dar un paso al costado. Esas son las delicadezas de carácter político, esa es la responsabilidad política, porque no puede ser que los mismos con las mismas, como diría Gaitán, sean los que estén dando cátedra de lo que no pudieron hacer. En el mundo de la parte política, fíjense usted, uno de los temas que yo presenté reforma
a la Ley Orgánica de la Función Legislativa a finales del periodo pasado, no tramitada por la mayoría oficialista, y que lo vamos a retomar, es que también los funcionarios que tengan rango de ministro, como ha existido toda la vida en la historia del Ecuador, también son responsables políticamente, porque para cubrir a los secretarios de la presidencia, a los secretarios de la administración, a los secretarios jurídicos y a los secretarios de comunicación, el oficialismo se inventó en el Congreso de que no eran sujetos de control político, sino solo los que taxativamente se nominaban ministros, cuando tú y yo sabemos que es ¿no? Ministros o secretarios de Estado. Yo siempre ponía un ejemplo simplón. ¿Y qué pasa si mañana el presidente, que lo puede hacer por decreto, le cambia el nombre de ministro, a todo el mundo le pone secretarios de Estado? Entonces no puede fiscalizar. Esas son las perogrulladas que nos acostumbra la mayoría oficialista. Porque muchos de esos cargos ahora son estos consejeros, estos delegados, todos con rango de ministro, con sueldo de ministro, con celular de ministro, con carro de ministro, todo es ministro. Caminan con ministro, fuera de ministro, pero resulta ser que para cuando tienen que responder no son nada. Se parecen al que sabemos, ¿no? Que era responsable de todas las áreas estratégicas, sabía cómo se movía hasta la última hoja que cayó de un árbol, pero cuando salta el tema del festín petrolero y energético, no sabía absolutamente nada. Parece que este ya es un modus operandi, esto es la historia, ¿no? Así que lo menos que pueden hacer por delicadeza es pedir la renuncia políticamente hablando. Es lo menos que pueden hacer. Si no, también nos veremos abocados a hacer un trabajo de control político día a día, porque no puede ser que los que han sido corresponsables de este gran fraude económico, por decir lo menos, del tema de las cifras que han llevado a una situación de crisis económica aceptada por el presidente de la República actual, negada por el expresidente, y que inclusive conlleva a que todos los días se estén aclarando y rayando, por decirlo menos, no pueda seguir en la misma línea. Falsear cifras, manipular cuentas, ocultar. Por supuesto, todo lo que es falsificación de balance, etcétera, es un delito de carácter penal. Eso tiene que chequear la justicia. Pero estábamos terminando de hablar la parte de la responsabilidad política. Por eso, la bancada del Cambio Positivo, Mayra Guerrero, Partido Social Cristiano y otros, a través de la legisladora Cristina Reyes, hace varias semanas ya pidió y exigió, porque ese es el término correcto, exigió la salida del señor Richard Espinosa del IES. Peor cuando se comprobó a través de la Contraloría General del Estado los huecos que siempre se supuso que había y que el gobierno anterior vivía negando, porque vivía un estado de negación. Parece ser que lo que querían no era un sucesor, sino un encubridor de la parte conceptual política. Será la justicia la que tenga que determinar las responsabilidades de orden jurídico penal. Pero desde el punto de vista político, creo yo que ya la ciudadanía tiene bastante claro a dónde nos ha llevado el socialismo del siglo XXI. Muy bien, 7:33 minutos. Nos vamos a terminar esta entrevista bastante optimista, mi estimado Henry. Esperemos que el 5%. Yo creo que hay una luz al final del túnel, de haber una gran convergencia. En esta crisis nos debe unir a todos, debemos estar más solidarios que nunca. Es importante hacerlo cada uno de nuestros espacios. Eso es importante. Y aportando ideas positivas. Aportando ideas. Creo que se pueden hacer, y el país así lo exige, la ciudadanía lo ve bien. Y para finalizar, el tema del impuesto a la salida de capitales, que como lo conversamos con Lenin, en la práctica es el ingreso de capitales, está en el 5%. Se convirtió en una herramienta de caja fiscal, a costillas de las inversiones, básicamente. Lo lógico sería que desaparezca. Totalmente. Eso es lo lógico. Sí. Pero por lo menos envíe una señal. Presente una reforma. Comience a bajarlo gradualmente, paulatinamente, si que fuera el caso. Le pongo una alternativa. O el 100%. Veamos, es el presidente que tiene la iniciativa tributaria. También hay que ver de dónde va a sacar inmediatamente los fondos que se obtenían por esa vía. Pero se necesitan ya más que declaraciones, acciones concretas. Mi querido amigo, ya usted se preocupa de lo que recibía, pero también preocúpese que ya no va a tener, o por lo menos ya dijo el ministro de Finanzas,